Nos han convencido de que achicar la vida es la solución ante la, bueno, pongamos el nombre oficial, pandemia. Nos han convencido de que hay que achicar circuitos, de que hay que dejar de hacer cosas, de que hay que cerrar la industria, de que hay que no salir de casa. Todo lo contrario al crecimiento como solución. Como si el crecimiento fuera un problema y no una solución. Todo lo contrario al crecimiento. Cuando yo empecé a estudiar este tema al que dediqué toda mi vida, los mapas sagrados de la humanidad y los escritos sagrados de la humanidad, mi primer sorpresa tal vez tuvo que ver con esta misma cuestión. Descubrir que las culturas milenarias nos habían dejado mapas explícitos y específicos para aprender a crecer a los humanos. Descubrir esto y descubrir que, bueno, según de qué mapa hablemos, 2000 años después, 3000 años después, 14.000 años después, hay mapas de todos esos órdenes de antigüedades, la humanidad sigue desconociéndolo, es en sí mismo un dato revelador. ¿Qué pasa entre el humano y el crecimiento? Que aunque tenemos mapas explícitos, si tienen la amabilidad de poner la primera de las láminas de las páginas, lo podemos ver, por lo menos como una panorámica, aunque nos han dejado mapas explícitos, culturas diversísimas, culturas que nunca se conocieron entre ellas, culturas que distan entre sí miles de kilómetros o miles de años, decenas de miles de kilómetros y de años, como estas que, por ejemplo, puse un mínimo muestrario en pantalla: cultura azteca, cultura hebrea, cultura japonesa, zen, cultura de Hopi, Medio Oriente, de Medio México, Centroamérica, Mesoamérica, y otra de cultura de Centroamérica, un poquito más al sur. Todas son mapas de una misma cuestión. Yo traté por todas las vías de aprender a estudiar esto, y digo aprender a estudiarlo, porque el solo hecho de decidirse a estudiarlo ya te produce un crecimiento poderoso, porque una cuestión es aprender a estudiar cada una de esos mapas como separados en sí mismos de su cultura. Y otra cosa es lo que después vi que es la clave que abre a todos por igual, ver lo que tienen de idénticos. Entre el humano y el crecimiento hay algo personal llamado un problema. Freud tiene un artículo cuyo nombre ya es emblemático y sumamente claro al respecto. Freud tiene un artículo que se llama Los que fracasan al triunfar. Triunfar es la misma palabra que crecer para Freud. Al humano le pasa algo cuando está ante el crecimiento, cuando está ante algo que lo hace crecer. Y más aún si ese crecimiento es el crecimiento que implica triunfo, que lo hace fracasar. Es como que se dispara un automático. Esto es fácil verlo si uno lo advierte. Que la gente ante las posibilidades del crecimiento comete errores garrafales. Y comete errores garrafales significa o evita el crecimiento o una vez que lo tiene fue para peor. Esto es sumamente común. Quien llegó a un lugar donde ahora sí creció su empresa y tiene un accidente de auto, tiene el infarto, se divorcian, se gastan la plata que ganaron en abogados, es lo normal. Lo raro es que no suceda. Lo normal es que suceda esto. Familias que en cuanto nace un hijo, o sea, crece la familia, se divorcian. Familias que cuando la nena trae al novio empiezan los problemas, se pelean. Bueno, estos son todos indicativos de que el humano necesita efectivamente mapas que le enseñen a crecer. Lo maravilloso de estos mapas es que son total y absolutamente integrativos. Toman por igual el crecimiento del macrocosmos, del universo, de una galaxia, con las mismas leyes con las que crecer cada uno de quienes estamos en ese macrocosmos como microcosmos. Esto es genial, porque te enseña que el crecimiento de entrada tiene que ser integral o no es. Y esto es el primer error normal en el humano. Conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres. Aletheia es una verdad convencional, de la que tenemos que aprender para vaciarnos de eso y entonces llenar nosotros de lo que queremos hacer verdad. Hay una verdad convencional que es que los humanos, si bueno, estudiamos, nos esforzamos, tenemos el diploma y entonces tenemos una profesión, o si nos esforzamos en nuestro oficio, creceremos. No funciona. No funciona. Funciona el tiempo que funciona un rato, después depende de la crisis económica, de la competencia, de si traicionan o no, de cuánto está el dólar y si la gente tiene trabajo o no. No te garantiza el crecimiento. En cambio, estos mapas sí. Tanto es así que si ponemos la siguiente imagen es muy revelador ver cuestiones tales como que, bueno, yo voy a dedicarme aquí a uno o dos de las
posibilidades infinitas que hay en esos mapas, en uno o dos de sus pasos. Este, que es un mapa del crecimiento de una de las culturas que más creció y mejor creció en la historia del mundo, no solo de América, los incas preconquista. Este, que es el mapa que para ellos es el del crecimiento, el mapa de, bueno, se llama Pachacuti, o sea, generación de nueva era, y tiene el nombre de uno que lo investigó, Yamki es el nombre. Este mapa está en un altar sagrado. Mastiquémoslo un poco, es muy nutritivo. Es muy poderoso darse por enterado, anoticiarse. El solo hecho de tener que ir al Coricancha, uno de los lugares más sagrados de la cultura inca, y tú no ves ahí que está la imagen de un Pachacútec, que sería aquí la imagen de un Cristo, o la imagen de un Buda en Oriente. Hay la imagen de un crecimiento. Esto es espectacular. Esto dice ya de entrada que el crecimiento tiene dimensión sagrada. Esto dice ya de entrada que además el crecimiento es algo que nos relaciona directamente con lo divino, pero también dice algo más. El solo hecho de que esté en el templo de Coricancha y en el altar principal del templo de Coricancha nos dice que, por decirlo de una manera introductoria, vamos a necesitar sintonizarnos con lo divino para el crecimiento, y que el crecimiento nos sintoniza con lo divino. Aquí lo ponemos en cuadros de repartijas de economías mundiales. En las culturas originarias los mapas están en el camino de la divinidad. Esto solo es suficiente para destapar paradigmas, para destaparnos la cabeza, para abrir y elevar nuestros horizontes. Porque tenemos que pensar el crecimiento como una cuestión en relación a lo divino, ya entonces no es una cuestión de el PBI de un país o de cuánto ganaste el año pasado, haz el balance y entonces creciste o no. Yo he estudiado por igual todos los escritos sagrados que conozco, a los que dediqué mi vida, como estos gráficos, grafos, mapas, pinturas, relieves, que hablan de lo mismo, en un caso por vía de dibujos, en otro caso por vía de palabras, pero hablan de lo mismo, o los cánticos, como decíamos antes, o las leyendas, o las puranas, los cuentos en la India, etc. Cuentos que le cuentan a los niños desde la tumba, ya, antes de que nazcan, la tumba de los abuelos le está contando a los nietos que van a venir alguna de esas puranas, aquí que nos dejan. Bueno, esto es interesantísimo, ¿no? En la cuna misma ya los tienen antes de nacer. Los abuelos le dejan en su tumba una purana, un cuentito, que es un mapa de estos, tiene claves. En la cultura judeo-cristiana, como decía Borges, somos todos griegos, somos todos hebreos. En la cultura de Medio Oriente hacia Occidente, esto es tan así que no nos damos cuenta de que de lo tanto que la Biblia dejó afuera, la Biblia judeo-cristiana, no dejó afuera una de las parábolas que para Cristo era la más reveladora y que es directamente relacionada con el crecimiento. Dios se enoja si al talento lo enterrás o si no lo enterrás, pero no lo haces crecer. La parábola de los talentos es una enseñanza poderosísima en sí misma de que lo divino quiere que crezcas, a diferencia de lo que nos puede hacer creer el paradigma religioso cuando uno va por vía eclesiástica, donde pareciera que el crecimiento te transforma en algo así como la anti-espiritualidad. Todo lo contrario. Cristo lo dejó claramente ubicado en la parábola que él eligió y es una de las que no pudieron sacar de la Biblia porque para él era tan importante que además la ubicó más de una vez, aunque en la Biblia figura solo una. Bueno, yo estoy hablando de entrada de producir un cierto interés en los amables escuchas, presenciantes hoy aquí, como para que no revolviemos los mapas por la cabeza. Porque si yo me pongo a abrir ahora cualquiera de los mapas, como lo vamos a hacer, y vemos los mapas, y primero no tenemos dimensión de lo que estamos viendo, te pasa como el turista que pasa frente al mapa en el Coricancha que recién viste, y le pasa de largo, y está esperando de estar interesante. Me acuerdo cuando llevé mi escuela al Louvre las primeras veces, que era pasmoso ver que ahí está el mapa del crecimiento en el zodíaco de Déndera, y la gente está buscando la Gioconda, con todo respeto, que una vez que la viste no te va a cambiar la vida. Esto sí, y te la va a cambiar la vida y las vidas, porque el mismo mapa, dijimos, genera con 11 pasos las mismas leyes del crecimiento, encarnado, desencarnado, entre encarnaciones, en el bardo y preencarnación siguiente, para en la siguiente diagramar
con el mapa del crecimiento. O sea, esto es extraordinario. Es para tu empresa, es para tu salud, es para tu familia, es para tu vida espiritual, es para tu relación a ti mismo, es para tu relación a ese que un día va a estar desencarnado, y si no cuenta con mapas en sí mismo que incorporó, pues se produce lo que entonces, indefectiblemente, es lógico que se produzca. Rebota porque no encuentra el camino, no tiene el mapa. Tanto podemos leer que la Ilíada y la Odisea nos hablan de un mapa para entre los muertos, como que el Popol Vuh nos habla de un mapa para entre los muertos y las encarnaciones, dirigirse entre las encarnaciones diferentes, o también, el famoso río de Hades precisaba un mapa, y el bardo todo le intenta dar ese mapa, dándolo en escalas, 4 escalas, Chica Bardo, Chonit Bardo, Silpa Bardo, Mundo de Llamas. Es un mapa que nos va guiando para no extraviarnos. Extraviarse significa seguir concursando. O sea, reencarnate. Tener ese mapa es lo mismo que aquí, cuando uno quiere abrir un negocio, no tiene el mapa del crecimiento y se reencarna, vuelve al estado anterior. O sea, tiene que cerrar el negocio y está peor que antes y se empobreció, como Freud lo anticipaba, porque fracasó al triunfar. Haber hecho esta introducción entiendo que es un verdadero acto de valorización a lo que vamos a ver, porque vamos a ver un muestrario mínimo de lo que quiero que se entienda, que es una enseñanza perenne, como decía Blavatsky, una enseñanza siempre nítida y que todas las culturas se encargaron de dejar. Yo voy a ubicar de todos los mapas que recién mostré, que a su vez son un muestrario de los que son muchos más, lo que entiendo que es central para que efectivamente, en tiempos de nueva era, que de lo que la humanidad ya no se acuerda, y donde nos han convencido de que el crecimiento es el problema, y como decíamos al principio, achicar circuitos pasa a ser la solución, no caigamos en el rebote a lo peor de la vieja era, a fracasar ante el triunfo.